Hoy quiero hablarles acerca de que Dios sigue teniendo el control. Amén. ¿Cuántos creen que Dios sigue teniendo el control? Dios sigue teniendo el control en nuestras vidas y en el mundo entero. A veces nos olvidamos de estas cosas y el Señor sabe que nos olvidamos de ellas. Y por eso el Señor siempre lo trae a memoria en nuestras vidas. Porque Él quiere que usted y yo sepamos que Él sigue teniendo el control. Amén. En la vida muchas veces las cosas se nos salen de control. Vivimos vidas normales, tranquilas, cuando de repente parece que todo se vuelve caótico. Parece que el control en el que vivíamos o en la paz en la que vivíamos se vuelve caótica. De repente una enfermedad llega, una mala noticia es recibida, el matrimonio empieza a desboronarse, alguien nos decepciona, hijos se ponen rebeldes, nos corren del trabajo, nos llega una situación financiera difícil o la muerte de un familiar nos sorprende. Algunos de nosotros a lo mejor nos identificamos con alguna de estas cosas, pero nuestra vida, como le decía al principio, a veces parece muy normal, muy al control. Todas las cosas están bien, pero luego se vuelve caótico. Y la vida como antes la conocíamos, tranquila, en paz, ya no es igual. Ya no la vivimos de la misma manera, porque empezamos a ver cosas que a lo mejor no pensábamos que íbamos a ver. Y por eso el tema de hoy es que Dios sigue teniendo el control. Porque Dios quiere que usted y yo entendamos que aunque las cosas se pongan caóticas, Él sigue teniendo el control en nuestras vidas. Amén. Y aunque no entendamos muchas cosas, podemos seguir confiando en Él. Porque aunque nosotros no entendamos por qué nos puede estar sucediendo algo, nuestra confianza tiene que estar en aquel que sabe lo que está haciendo. Amén. Es lindo confiar en el Señor cuando todo va bien, cuando tenemos una familia feliz, cuando tenemos hijos sanos, cuando hay dinero en el banco. Es muy lindo confiar en el Señor. Y decimos, sí, yo confío en Dios porque Él es bueno. Sí, porque no te está pasando nada que tú sientas que está malo. Pero ¿qué cuando una de las cosas que antes mencioné empiezan a suceder? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Seguimos pensando que Dios es bueno? ¿Seguimos diciendo que Dios tiene el control de nuestras vidas? Bueno, Dios quiere que confiemos en que Él tiene un tiempo para todo. Dios quiere que confiemos en que a Él no se le salen las cosas del control. Como hijos de Dios debemos entender que las situaciones difíciles o los problemas no llegan a nuestra vida porque a Dios se le salió de control. Porque a veces muchos pensamos que tenemos que arreglar las cosas porque a Dios se le salieron de control. Yo me identifico con esto. Y yo sé que muchos van a decir yo también, pero no lo van a aceptar. Porque a veces pensamos que nosotros tenemos que arreglar las cosas que se salieron de control. Porque a Dios se le salieron de control. Pero a Dios no se le sale nada de control. Amén. Dios tiene un plan. Dios sabe lo que hace.
Y aunque para nuestros ojos, nuestra mente y nuestro corazón no lo entendamos, Él sigue teniendo el control. Él sigue conociendo qué es lo que está pasando. Él lleva medido todo lo que nos sucede. Él sabe todo. Cada pelo, si la Biblia dice que cada pelo de nuestra cabeza, Él los cuenta y sabe cuántos tenemos. Algunos como que ya está más fácil contárselos. Pero así como a mí, está difícil. Esto solo Dios lo puede contar. Este cabello solo Dios tiene el poder de contarlo, porque tengo mucho abundante, muy hermoso. Pero ¿a qué quiero llegar con todo esto, hermano? Es que tenemos que tener la confianza en Dios, porque a Dios no se le salen las cosas de control. Y hay un ejemplo que meditaba hoy yo, y yo sé que el Espíritu Santo lo traía a mi vida, y es los árboles. Los árboles experimentan el verano, el otoño, el invierno y la primavera. Pero usted no mira los árboles saltando de un lado para otro. Yo sé que es una metáfora, pero venía eso a mi corazón. A veces las apariencias de los árboles no son las mejores. Si los árboles nos hablaran, no sé qué nos dijeran. A lo mejor los que ya tienen años, ya son muy viejos, ya conocen el proceso. Pero ¿qué el arbolito que apenas lo sembramos ayer? Y que tiene que experimentar su primer invierno, su primer otoño, donde se tiene que quedar sin hojas, donde se tiene que quedar parecido como nosotros le decimos un chiribisquito. Es un palito seco y tiene una apariencia seca y sin hojas. Pero los árboles que ya tienen más años ya conocen el proceso. Saben de que pronto viene la primavera y luego el verano. Pero ¿a qué le quiero llegar con todo esto? Que así como los árboles, hay estaciones en nuestra vida. Y a veces por la apariencia de las cosas pensamos que a Dios se le salieron de control las cosas. Pero así como el tiempo está medido y viene el verano, la primavera, y viene la primavera, el verano, el otoño y el invierno, también todo en nuestra vida está medido. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Confiar como los árboles. Confiar, quedarnos quietos, pura estatua no. Puro árbol no, sino quedarnos confiando en que Dios sigue teniendo el control. Amén. Por eso me llenaba mucho cuando el Señor traía este ejemplo a mi vida, porque a veces somos esos árboles y yo no sé cuál es la temporada de su vida. A lo mejor está viviendo en la primavera, a lo mejor está viviendo, escuché por ahí que sequedad completa. Pero ya viene la primavera. Amén. Así que para los que están en el otoño o en el invierno, no nos preocupemos porque pronto viene la primavera y pronto llega también el verano. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Confiar. Confiar en que Dios tiene el control, en que Él sigue teniendo el control. Yo quiero que leamos lo que dice Jeremías 17, del versículo 7 al 8. Mira lo que decía Jeremías. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles, mira. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden a las aguas. A esos árboles no le afecta el calor. O sea que el calor llega, sí llega. Pero dice que a esos árboles no le afecta el calor, ni temen largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes, nunca dejan de producir fruto.
Déjenme el versículo ahí, por favor. Le ponía yo el ejemplo de los árboles. Jeremías también usó este ejemplo. Jeremías fue un profeta que confió en el Señor y que ya vamos a estudiar todo lo que él vivió. Pero él declaró y dijo que así como los árboles, aunque les afecta el calor, o sea que el calor llega, dice que no temen a los largos meses de sequía. ¿Por qué? Porque están sus raíces profundas, confiadas en el Señor. Y sus raíces están agarrando esa fuente del agua del Señor. Entonces, de igual manera, cuando nosotros confiamos en el Señor, somos como esos árboles que decía Jeremías, que aunque llega el verano, aunque llega el otoño, aunque llega el invierno, aunque llega el calor, no nos preocupamos, nos mantenemos en el mismo lugar. Porque aunque usted sabe que el árbol hacia arriba tiene una apariencia seca, hacia abajo las raíces corren y buscan agua. Y los árboles que encuentran agua son los que pueden volver a florecer la siguiente temporada. Así que nosotros tenemos que buscar esa agua del Señor, así como los árboles. Y miren que Jeremías fue el que habló esta palabra tan poderosa, porque vaya que Jeremías le tocó confiar en el Señor. Le tocó confiar en el Señor mientras vivía una vida normal, tranquila, como cualquier judío, como cualquier joven, tranquila, sin preocupaciones, sin dificultades. El Señor llega a su vida y le hace un llamado. Y le dice: Jeremías, te he nombrado como profeta para las naciones. Y quiero que lleves un mensaje de parte mío. Nosotros vemos una actitud en Jeremías. La actitud de Jeremías fue rápida y él dijo: Señor, no, soy un niño. Y a veces pensamos que él dijo porque él se sentía incapaz. Pero yo más pienso que él dijo: Señor, apenas soy un niño, porque él ya imaginaba lo que iba a acontecer a su vida. El pueblo de Israel era conocido porque mataba a sus profetas. Y el llamado que Dios le estaba dando a Jeremías es: te he nombrado como profeta. Entonces él rápidamente dice: soy un niño, Señor, soy muy joven. Yo quiero imaginarme que por su cabeza de Jeremías pasó temor, angustia, y la vida que él conocía como tranquila, como que no pasa nada, una vida feliz, un joven judío más en una familia normal, se empieza a volver caótica, porque escucha que Dios le dice: te he nombrado como mi profeta. Y no temas, le dijo el Señor, no tengas miedo de la gente. Mire la advertencia: no tengas miedo de la gente, porque estaré contigo y te protegeré. Yo, el Señor, he hablado. ¿Qué quería decir eso? De que iba a enfrentar temores, especialmente de la gente. El Señor le empieza a dar un poco de luz de lo que venía para su vida. Y le dijo: no tengas miedo de la gente. Jeremías sabía que su vida ya no iba a ser de la misma manera. Jeremías sabía que se avecinaban cosas difíciles para su vida. Y quiero pensar que es por eso que él dice: Señor, apenas soy un niño, soy un joven, y ya me estás dando sentencia de muerte. Tú conoces que Israel mata a los profetas. Tú conoces cómo se portan con ellos. Y me estás diciendo que no le tenga miedo a la gente. Señor, ¿qué me va a pasar? Me estás diciendo que no tenga temor, que tú estarás conmigo. Yo pienso que llegó aflicción a su corazón. Y vaya que llegó mucha aflicción a su vida.
Y a veces, como yo le decía al principio, pensamos que cuando las cosas se salen de control y empiezan a ocurrir cosas que a lo mejor no pensábamos vivir, pensamos que Dios no tiene el control. Pero Dios le estaba dejando saber de antemano a Jeremías que él iba a tener el control, que no tuviera miedo, que lo que iba a pasar, lo que iba a empezar a acontecer a su vida, él ya lo conocía y que él lo iba a proteger. Por eso es que el Señor le dice: Jeremías, no es que eres muy niño, es que yo desde antes que te formara, yo ya te había elegido. No tienes opción. Esta es la vida que te tocó. Este es el plan que yo tengo para tu vida. Y de igual manera, igual que nosotros con Jeremías, muchos piensan: ay, ¿por qué no nací en el 60, en tal época? Es que no pudimos decidir cuándo nacer. Jeremías nació en un momento específico en el tiempo en Israel. Pero como Dios le dijo a Jeremías: Jeremías, no es que tú quieras o no, es que yo ya te planeé. Yo ya te conocí y antes que te formara ya te había asignado como profeta. Es la vida que te va a tocar vivir. Son las cosas que vas a tener que enfrentar y las tienes que vivir. Pero sabes, tienes que confiar, porque es mi plan, es lo que yo tengo para ti y yo tengo el control de tu vida. De igual manera nosotros, yo no sé en qué año naciste, en el año que yo nací. Algunos dicen: yo nací en el año perfecto. Otros dicen: yo nací en la peor época. ¿Por qué nací en esa vida? Pues hoy estamos entendiendo por qué. Porque ya Dios nos había designado una vida y un tiempo y un plan, al igual que Jeremías. Y Jeremías dijo: ¿qué dijo Jeremías? Señor, soy muy joven. Porque yo creo que Jeremías tenía planes. Jeremías tenía expectativas. Estaba muy pequeño para ser profeta y empezar a sufrir problemas. Y vaya que mira lo que Dios le pedía. Mira lo que dice Jeremías capítulo 16, versículo 2. La primera prueba para Jeremías. Jeremías, no te cases ni tengas hijos en este lugar. La primera prueba para Jeremías. Jeremías, en tu vida, en tu propósito, tú no tienes esposa ni tampoco vas a tener hijos. Empieza a pasar cosas duras para Jeremías. Y algunos decimos: Señor, pero no puedo tener un hijo. ¿Se le salió de control al Señor? No. Dios sabe por qué y para qué. Y el Señor le dijo a Jeremías: Jeremías, no te cases ni tengas hijos. Ahora se preguntarán por qué le dijo eso. Recuerden que era un profeta. Él tenía que llevar un mensaje al pueblo de Israel. Y el mensaje que Dios le había dado era un mensaje de juicio, de castigo. Y el elegido para dar ese mensaje era Jeremías. ¿Sí o no que los mensajes de juicio y de castigo son los que menos queremos escuchar? ¿Sí o no que lo que menos queremos escuchar en nuestra vida es que nos va a ir mal? Si no, pregúntenle a sus hijos. Lo que menos queremos escuchar en nuestra vida es que nos va a pasar algo malo. Pues si Jeremías fue el profeta designado para llevar ese mensaje a Israel, y así que el Señor le dijo: no te cases ni tengas hijos, pero tenía un plan y un propósito. El Señor le dijo: Jeremías, tú no te vas a casar ni tampoco vas a tener hijos. No vas a saber lo que es tener un hogar y una familia, porque así va a ser el dolor que va a sufrir Israel por su pecado. Perderán a sus familias y a sus hijos y experimentarán el dolor de vivir
sin familia. Él era el profeta del Señor. Ese era el mensaje de Dios. Y él tuvo que experimentarlo en carne propia, sin familia, sin hijos, sin esposa. Pero no bastó solamente eso. El Señor también le dice a Jeremías 16, versículo 5. Esto dice el Señor, Jeremías: no vayas a los funerales para llorar ni mostrar compasión por ellos, porque he retirado mi protección y mi paz de ellos. He quitado mi amor inagotable y mi misericordia. El Señor le dice a Jeremías: no solo no vas a tener familia, sino que cuando fallezca alguien que tú amas, no vas a ir a despedirlo a su funeral. No vas a ir a despedirte de ellos. No vas a despedirte de un ser querido que tanto amas. Yo no sé si alguien ha experimentado eso. Yo no lo he experimentado, pero quiero pensar que es algo doloroso, algo duro, cuando no tienes la oportunidad de despedirte o de darle un homenaje a alguien que amabas y tiene que irse. Pues Jeremías vivió ese dolor. Y el propósito por el cual Dios quería que él viviera ese dolor era para transmitir un mensaje. No era porque Jeremías se lo merecía. No era porque Jeremías era malo. Era porque Dios tenía un plan. Era porque Dios seguía teniendo el control. Y el mensaje para Israel era: Jeremías, así como tú no puedes despedir a tus familiares, así pasará con el pueblo de Israel. Cuando lleguen los babilonios y los ataquen, sus hijos y sus familiares quedarán tendidos en las calles y no tendrán oportunidad para despedirlos. No tendrán oportunidad para velarlos. Entonces, por eso es que Dios le dice eso a Jeremías. Y dígame si no, la vida de Jeremías empezó a ponerse un poco caótica. Pero Jeremías confiaba en que Dios seguía teniendo el control. Y no solo eso, sino que mira lo que dice Jeremías 16:8. Jeremías, no vayas a sus fiestas ni a sus banquetes, ni siquiera comas ni bebas con ellos. El Señor le prohibió a Jeremías ir a alguna fiesta, ir a acompañar a alguien. Jeremías vivió una vida de soledad, una vida de tristeza humanamente visible. Nunca pudo acompañar a nadie, y la razón era porque así como ellos se habían alejado de Dios, Dios no quería que celebrara con ninguna fiesta con ellos, porque de la misma manera Israel iba a sufrir, así como él lo estaba pasando. Y sí o no que la vida de Jeremías empezó a ponerse un poco caótica. La gente despreció a Jeremías. La Biblia dice que Israel, al escuchar el mensaje, no lo abrazaron, no le trajeron comida, no le dijeron que Dios lo bendiga, así como nosotros a veces escuchamos: hermana, que Dios lo bendiga. No, todo lo contrario. El pueblo de Israel se enfureció contra Jeremías. O sea, se enojaron tanto por el mensaje de juicio que él traía. Y el pueblo de Israel dijo: no, ¿cómo puede ser Dios que nos esté deseando todo ese mal? No reconocían. Y lo que Dios quería es que ellos reconocieran su culpa y su pecado. Pero ellos decían: no, Jeremías, vete para allá, no te queremos. Desolado, sufrimiento, situaciones difíciles en la vida de Jeremías. Yo quiero que miremos lo que Jeremías escribió en Lamentaciones, capítulo 3, del 14 al 22. Mira las palabras de Jeremías. Mira con qué dolor. Mira con qué dolor Jeremías escribe. Que escribió un libro totalmente que se llama Lamentaciones, conocido como el profeta llorón. Lamentaciones. Mira lo que decía Jeremías: mi propio pueblo se ríe de mí.
todo el día repiten sus canciones burlonas. Él me llenó de amargura y me dio a beber una copa amarga de dolor. Me hizo masticar piedras, porque Dios lo hizo que lo hiciera. Me revolcó en el polvo, me arrebató la paz y ya no recuerdo qué es la prosperidad. Yo exclamo, mi esplendor ha desaparecido. Se perdió todo lo que yo esperaba del Señor. Recordar mi sufrimiento y no tener hogar es tan amargo que no encuentro palabras. Siempre tengo presente este terrible tiempo mientras me lamento por mi pérdida. No obstante, dijo Jeremías, aún me atrevo a tener esperanza cuando recuerdo lo siguiente. El fiel amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. ¿Cuántos de nosotros, si experimentásemos la vida de Jeremías, nos atreviéramos? Mira él lo que dice. Jeremías dice, aún a pesar de todo esto que estoy sintiendo, me atrevo. Se refiere a que él estaba siendo valiente. Se refiere a que él estaba soportando. No era fácil para él decir, Señor, tu fiel amor nunca se acaba. Por eso es que él dice, aún me atrevo a tener esperanza. Aún. ¿Cuántos de nosotros, como dice mi esposo, si se nos poncha la llanta de la bicicleta, nos atrevemos a decirle al Señor que todavía hay esperanza en Él? ¿Cuántos de nosotros, que yo creo que no hemos sufrido todo lo que sufrió Jeremías, nos atrevemos a decir, el fiel amor del Señor nunca se acaba? Si una cosita mala que nos pase, hermano, como le mencioné al principio, una enfermedad, matrimonio desordenado o alguien que nos decepciona y ya no queremos venir a la iglesia, ya no queremos orar, ya no levantamos nuestras manos, no, porque es que a Dios se le salió de control la cosa. Muchas cosas difíciles. Mira Jeremías. Y no solamente eso. Mira lo que dice Lamentaciones 3:52 al 57. Aquí se pone más difícil la cosa. Jeremías dice, mis enemigos, a quienes nunca les hice daño, me persiguieron como a un pájaro. Me arrojaron a un hoyo y dejaron caer piedras sobre mí. El agua subió hasta cubrir mi cabeza y exclamé, este es el fin. Pero de lo profundo del hoyo invoqué tu nombre, Señor. Me oíste cuando clamé. Escucha mi ruego, oye mi grito de socorro. Así fue. Cuando llamé, tú viniste. Me dijiste, no tengas miedo. La promesa que el Señor le había hecho al principio a Jeremías era, no tengas miedo de la gente. Porque mira lo que le hicieron aquí a Jeremías, sin hacer él ningún daño. Lo metieron a un pozo, a una cisterna, como lo conocemos, un pozo. Y dice que le lanzaron piedras, querían matarlo, querían aniquilarlo, porque él hablaba juicio, él hablaba castigo. Hablaba lo que Dios quería. Y lo metieron a ese pozo y le arrojaron piedras. Y no solo piedras, sino que también dejaron ir agua. Y cuando dice que ya el agua le cubría su cabeza, aún ahí donde él dijo, este es mi fin, ya no más, aún ahí se acordó de las palabras del Señor,
clamó a él y dice que Dios lo rescató y le dijo: no tengas miedo. Oh, pero Señor, ¿será que se te salió de control? ¿Por qué estoy en el hoyo? ¿Por qué me estoy ahogando? Jeremías no dijo eso. Jeremías se recordó del Señor. ¿Será que el Señor se le había salido del control y el Señor dijo: oye, ¿ahora qué hago? Mi hijo está en el hoyo. A lo mejor tú o yo nos encontremos en un hoyo, pero al Señor no se le han salido las cosas del control. El Señor sigue teniendo un plan y un propósito. Dios es omnipotente, Él todo lo puede, pero es soberano. Él hace lo que Él quiere. Su soberanía es la que permite que nosotros, tú y yo, estemos aquí. ¿Por qué yo estoy aquí, hermano? Porque Dios quiere. ¿Por qué usted está aquí? Porque Dios quiso. Porque Dios es soberano y Él lo quiso tener en este lugar. Pero hay algo en lo que podemos confiar: que Dios no solamente hace las cosas porque quiero y ya, sino, mira lo que dice Isaías 55, versículo 8 al 9. El Señor es soberano y puede hacer lo que Él quiere. Él tiene pensamientos. Y mira lo que dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, y mis caminos están muy por encima de lo que pueden imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Al Señor no se le sale nada del control. Él es soberano y Él sabe por qué hace las cosas. El problema es que, como dice Isaías, los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. Jeremías a lo mejor pensó: oh, yo voy a tener mi familia, mis hijos, voy a estar bien financieramente. Pero los pensamientos de Dios no eran esos, eran más altos. Yo no sé cuáles son los pensamientos que a lo mejor nosotros tenemos para nuestra vida. No sé qué es lo que pensamos, pero sí sé que lo que nosotros pensamos no se compara a lo que Dios piensa. La pregunta que yo tengo para hacerles hoy a ustedes, hermanos, es que si los planes de Dios para nuestra vida fuesen similares a los de Jeremías, ¿seguiríamos confiando en el Señor? ¿Seguiríamos obedeciendo al Señor? ¿Seguiríamos viniendo a la iglesia? ¿Seguiríamos adorando al Señor? ¿Seguiríamos cantando al Señor? Pues ese es el mensaje que Dios quiere traer hoy a nuestra vida y a nuestro corazón. Y es que confiemos en Él, que Él tiene el control, que Él tiene un plan, que aunque las circunstancias difíciles lleguen a nuestra vida, a Dios no se le sale nada de las manos. Él no quiere que nos apartemos cuando las cosas se ponen difíciles. Él no quiere que nos alejemos cuando las cosas se ponen duras. Él quiere que sigamos confiando en Él como lo hizo Jeremías. Él quiere que sigamos adorándolo. Y podemos decir como Jeremías: estoy muy joven, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy sufriendo esta situación? Pero Dios quiere decirte hoy que Él sigue teniendo el control,
que las cosas no se le han salido de control. Las cosas no están pasando solo porque sí. Hay un plan. Todo lo que Jeremías dijo se cumplió. Y aquellos que lo azotaron, que lo golpearon, que se burlaron, les tocó mirar cumplido lo que Jeremías dijo. Y aunque Jeremías no tuvo una vida maravillosa en la tierra, yo estoy segura que él está en la eternidad con el Señor y va a vivir por la eternidad en su gozo y en su amor. Y eso es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Que aunque pasemos momentos difíciles como Jeremías, que sigamos confiando en Él. Que sigamos teniendo una esperanza en Él. Mira lo que dice Proverbios capítulo 3, versículo 3 al 6. Nunca permitas que la lealtad ni la bondad te abandonen. Átalas alrededor de tu corazón como un recordatorio. Escríbelas en lo profundo de tu corazón. Entonces tendrás favor de Dios como el de la gente y lograrás una buena reputación. No era ese. Salmos capítulo 22, versículo 31. El versículo anterior, perdón. Ese era. Confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Mira lo que dice el versículo 3. Confía en el Señor y haz el bien. La pregunta es, hermana Stephanie, ¿cómo hago para confiar en que Dios tiene el control? Paso número 1. ¿Cómo hago para ser como Jeremías, hermana Stephanie? ¿Cómo Jeremías pudo soportar? Paso número 1. Acércate al Señor para que puedas escuchar su voz. Así como Jeremías se acercó al Señor y el Señor le dijo, Jeremías, vas a ser un profeta, así que prepárate. Acércate al Señor. Y el Señor le dijo, no temas, yo estaré contigo. Acércate al Señor. Y cuando pases por momentos difíciles, vas a confiar en Él, porque entenderás que Él sigue teniendo el control. Mira lo que dice Salmos 22, versículo 31. A los que aún no han nacido, les contarán de sus actos de justicia. Ellos oirán, no era ese tampoco. Pero en Proverbios dice la palabra del Señor, fíate del Señor con todo tu corazón. Confía en el Señor con todo tu corazón. Confiar en el Señor es a veces no entender lo que está pasando, pero sigo confiando. ¿Cuántos vamos a seguir confiando en el Señor aunque no entendamos lo que está pasando? El Señor tenía un plan con Israel. El Señor tenía un plan con Jeremías. El Señor tiene un plan contigo. Y el Señor te está diciendo hoy, confía. Confía, sigo teniendo el control. Sigo teniendo el control. El Señor Jesús antes de morir le dijo a sus discípulos que tenían miedo y que dijeron, Señor, pero vas a morir, ¿qué va a pasar? El Señor le dijo, confían en Dios, confíen también en mí. Dios tiene un plan. ¿Me van a ver crucificado? Confíen en mí. ¿Me van a ver en la tumba? Confíen en mí. Dios tiene un plan. Y ahora podemos ver ese plan cumplido. El Espíritu Santo que Dios nos dio está hoy dentro de nosotros. Y ese tormento y angustia que vivieron los discípulos por un tiempo se convirtió en un gozo eterno. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros. Aunque en esta vida suframos,
Aunque en esta vida seamos como Jeremías, hay un plan, y el plan del Señor es que podamos estar con Él por toda la eternidad. Con aquel que te envió, aquel que te dio un propósito, aquel que te puso en este mundo, así como Jeremías, y le dijo antes que te formara. Antes de que Dios te formara en el vientre de tu madre, Dios ya sabía lo que iba a pasar en tu vida. Dios ya sabía todo lo que ibas a vivir. Dios supo en el tiempo que naciste y también sabe el tiempo que vas a partir. Así que confía en el Señor. Confía en el Señor porque Él tiene un plan para ti. Amén. Así que pongámonos de pies, hermanos.